Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este discipulado y mentoría 2.0, donde el objetivo que tenemos es llevarte por todo el libro de Juan. Ya vamos en el capítulo 12. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, te damos actividades que tú puedas ir desarrollando en lo personal para seguir aprendiendo más sobre el Evangelio de Juan. Les recuerdo que Juan era el más joven de todos los apóstoles. Juan era un pescador, de hecho era hijo de Zebedeo, ¿verdad? Los famosos Boanerges, los hijos del trueno, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Y Juan y Jacobo, que eran hermanos, eran dueños del barco donde trabajaba Pedro, una flota de barcos, y cuando el Señor Jesús los llamó, dejaron las redes y siguieron al Señor Jesús con pasión, discípulos, seguidores de Jesús. Creo que el título de cristianos nos queda un poco grande, ahora sí que el chaleco muy grande, porque cristiano quiere decir un cristito, uno que se parece a Cristo. Y realmente nosotros somos discípulos seguidores de Jesús. Lo seguimos y queremos parecernos a Él, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco. Pero parte fundamental es que nosotros estudiemos las Escrituras, específicamente los Evangelios que nos narran los 4 puntos de vista de la vida de Jesús. 4 diferentes personas que nos narran cómo vieron las cosas. Aparentemente hay algunas contradicciones, mas no es así. Es la historia vista desde un ángulo distinto y diferente. Es como cuando ves algunos historiadores de la vida de Winston Churchill y te das cuenta que algunos narran su infancia, otros narran su época de juventud, sus estudios, cuando llegó a ser primer ministro. Tal vez alguien narraría la época de la Segunda Guerra Mundial y así distintos aspectos. Pero, ¿qué diría su mamá, sus hermanos? ¿Qué dirían sus amigos? Cada uno tendría un punto de vista distinto. Así son los evangelios. Son 4 evangelistas que lo vieron de primera mano, estuvieron allí y nos pueden narrar exactamente qué fue lo que el Señor dijo e hizo. Así que hoy, el tema de hoy, en este capítulo 12, yo le he puesto una vida al máximo. Una vida al máximo. Una vida entregada al propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué tú has determinado como tu llamado? La Escritura dice que todos nosotros fuimos llamados por Dios. Tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti primero y tú lo que hiciste fue responder a ese llamado. Así que una vida al máximo, la aventura de vivir. Y aquí en Dream Center nosotros tenemos una cultura donde practicamos las 4 T's. La primera T es rendir a Jesús en el propósito nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Es muy importante. Número 2, rendir a Jesús nuestros talentos. El talento que tú tienes, ríndelo a Jesús y sirve a las demás personas por medio de tu talento. Sirve también por medio de tus tesoros, de lo que tú has alcanzado y logrado. Sirve a Jesús y sirve a la gente de esta manera. También servir a través de nuestro testimonio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Describiendo Juan la vida del Señor Jesús, pero también nuestra propia vida. La palabra se hace carne en nosotros y ahora nosotros convivimos y estamos entre la gente. Igual, de esa manera, vamos a poder servir y caminar en el sentido y en el propósito que tenemos. Tiempo, talento, tesoros y testimonio son las 4 T's por las cuales nosotros podemos vivir el sentido, el propósito y una vida al máximo. Y hoy vamos a ver
una preciosa historia de una mujer que vivió los cuatro elementos del propósito y el sentido de la vida para alcanzar una vida al máximo. Juan capítulo 12, versículo 1, lo leo de la traducción viviente. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Hay otro evangelista que dice que llegó a la casa de un leproso llamado Simón. Pudo haber estado en algún momento en cualquiera de las dos casas o en las dos, en distintos momentos y distintos tiempos. Recordamos que Jesús tuvo 3 años misioneros, 3 años en los cuales él desarrolló su ministerio. Así que sin duda pudieron haber sido distintos eventos. Pero en esta ocasión, dice el versículo 2, prepararon una cena en honor a Jesús. ¡Qué bonito! ¿Has preparado tú alguna cena en honor a alguien? ¿Has preparado alguna cena en honor a alguna persona que amas, que estimas? ¿Cómo la preparas? ¿Lo preparas de lo mejor? Pues yo te invito a que prepares una cena para Jesús. Una cena para convivir con Él, para estar con Él, tú y toda tu familia, así como el pueblo de Israel lo practicaba en el Shabbat. Una cena especial con Jesús. Y bueno, estaba Marta, que servía, Lázaro, que estaba entre los que comían, porque había otras personas más, y María. Bueno, María hizo algo muy sobresaliente en esta ocasión. Marta siempre estaba trabajando, pero descuidaba la adoración, descuidaba el rendir todo su ser en lo que hacía. Interesante. Y María dice que vino con un frasco de alabastro de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. El perfume tenía un costo muy alto. El perfume costaba 300 denarios. Un denario equivalía al salario diario de una persona. Y este perfume era de nardo puro, y yo investigué un poco acerca de este perfume y se dice que lo traían desde los montes Himalayas. Allá es donde se daba este nardo especial con el cual se hacía esta esencia de perfume, altamente costoso. El frasco también era muy costoso, porque se labraba con mármol y era hecho a mano, pero solamente podía usarse una vez. Se tenía que quebrar ese frasco para derramarlo, para usarlo o para vaciarlo en otros frascos, porque servía para muchas cosas, la fermentación y todo esto. Bueno, este frasco simbolizaba el cuerpo de Jesús que iba a ser quebrado por nosotros, de alto precio, de alto valor. Y el perfume, el símbolo del perfume es la vida de Jesús, que iba a venir a llenar toda la casa, a dar su esencia. Es un perfume de alto precio. Jesús rindió todo su ser por amor a nosotros. Y así nosotros debemos de vivir la vida, una vida al máximo, una vida entregada, una vida dispuesta a todo, a quebrarnos, a vaciarnos por completo por nuestro propósito, por las metas de Dios, en servir a Dios y en servir a los demás. ¿Cómo se sirve a Dios? Sirviendo a las demás personas, Bueno, en el versículo 4 dice que Judas Iscariote,
el discípulo que más adelante traicionaría a Jesús, dijo: este perfume que valía tanto el salario de un año de una persona, hubiera sido mejor venderlo para dar su dinero a los pobres. Y dice Juan, no es que Judas amara a los pobres, sino que era ladrón y se quería robar parte de ese dinero. Entonces, y Jesús dijo: dejen a esta mujer en paz, a María, porque ella me está preparando, ungiendo para la sepultura, para cuando yo vaya a ser sepultado. No se metan con ella. De hecho, donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de esta mujer también. Verso 10. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. No solamente buscar a Jesús para quitarle la vida, sino que ahora también iban a matar a Lázaro. ¿Sabes? Cuando nosotros nos involucramos en la causa de Jesús, tenemos que saber y estar dispuestos a todo, porque lo vamos a perder todo por causa de Él, pero también lo vamos a ganar todo. Tú vas a ganar todo cuando tú rindes todo tu ser a Jesús. Cuando tienes una entrega total, una disposición total, cuando quiebras el alabastro que es tu ser y cuando dejas que ese perfume que hay en tu interior de adoración, de servicio, de alabanza, de sacrificio, de entrega, de pasión por la causa que vale la pena dar toda la vida, inclusive vale la pena estar dispuesto a morir por Él. Porque Él lo hizo por ti y por mí. Cuando un ser humano ha descubierto aquello por lo cual estaría dispuesto a morir, ha empezado a vivir. Esto lo dijo Martin Luther King Jr. Qué importante es vivir esa vida por la causa correcta, viviéndola al máximo, viviéndola con sentido y compasión. Yo me he encontrado a muchas personas que viven la vida como al ahí se va, como otro día más. Bueno, pues a ver qué pasa. Voy a ir a este trabajo, no me gusta mucho, pero bueno, no tengo otro. Y viven la vida como día al día y muy rutinario. No es la clase de vida que Dios diseñó para ti y para mí. Dios quiere que nosotros cada día nos levantemos con gratitud y que entremos a su presencia, que entremos a su palabra, que entremos con ese corazón lleno de gratitud rendido y quebremos nuestro alabastro todos los días y le adoremos. De allí vendrán fuerzas nuevas, una vez más, sentido, propósito, alegría, contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. No conformistas, jamás. De hecho, el apóstol Pablo dijo: no sean conformistas, no se amolden al mundo actual. No conformistas, pero sí contentos, pero sí felices, pero sí plenos por todo lo que tenemos en Dios por fe. Bueno, a manera de preguntas que quiero que tú me respondas en estas actividades que yo te encargo, la primera es: descríbeme quién era Lázaro. Haz una pequeña investigación. Te sugiero que vayas a un interlineal. Bueno, no es necesario el interlineal griego en esta ocasión, sino más bien una concordancia bíblica, donde pongas la palabra Lázaro y aparezcan todos los textos donde se menciona lo que hizo Lázaro, ¿ok? Entonces, y empieza a describir quién era este personaje, este discípulo o seguidor de Jesús. ¿Quién era María? ¿Quién era Marta? ¿Y quién era Lázaro? Segunda pregunta. Número 3. ¿Por qué Judas no quería que quebraran el alabastro? Porque él no vivía una vida al máximo. ¿Por qué? Porque él no quiso o dijo: ¿cómo que quebraron ese perfume tan costoso para entregarlo en adoración a Jesús? ¿Por qué ¿por qué Judas no quería? Número 4.
¿por qué los sacerdotes querían matar a Lázaro y también a Jesús? Lee todo el pasaje y te vas a dar cuenta de la razón del por qué. Bueno, en el versículo 12 en adelante menciona la entrada triunfal. Dice el verso 12, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Les recuerdo que Betania estaba a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Era una villa donde vivía la gente rica, la gente poderosa de Jerusalén. Vivía en esta villa llamada Betania y toda la gente se enteró de que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Capítulo 12, verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron por el camino a recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, hosana, hosana, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Prácticamente le estaban diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el que había de venir a traer el gozo, la plenitud de vida, una vida con sentido, una vida con propósito. El apóstol Pablo, a mí me encanta esta figura, el segundo Adán. El primer Adán hizo caer a la humanidad. Ruina, muerte, miseria, enfermedad y destitución de la gloria de Dios vinieron por causa del pecado. Y cuando el segundo Adán, que es Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, vino, restauró al ser humano a la posición que perdió el primer Adán. El segundo Adán, con el perdón de todos los pecados, nos libra de la condenación, nos libra de la ruina, de la muerte, de la desesperanza y nos asegura una vida plena y la vida eterna solamente recibiendo el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús y su persona en nuestro interior, en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pues así venían gritando, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús entró en un burrito, se montó en él, porque el profeta Isaías lo dijo. Verso 15. No temas, pueblo de Jerusalén, mira que tu rey viene montado en una cría de burra, en un burrito, ¿ok? Me llama mucho la atención la parábola del buen samaritano. ¿Qué fue lo que hizo aquel samaritano cuando vio al hombre que estaba tirado en el camino porque el ladrón o los ladrones lo habían golpeado y lo habían dejado allí? Lo subió en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando David iba a meter ahora a su hijo Salomón a Jerusalén para ser coronado como rey, lo metió en su propia cabalgadura, lo metió en su caballo. Él se bajó para subir a su hijo en su mulo para que pudiera entrar a Jerusalén como rey. Ahora vemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, montado en un burrito, entrando a Jerusalén. El Mesías viene a salvar, a redimir. Y Jesús es el que nos sube a nosotros al lugar donde Él está, al lugar seguro, y nos lleva a la restauración plena y total. Por esto era tan importante que se cumpliera esta profecía. Verso 17, muchos de la multitud que habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos, estaban allí. Eran parte de los que gritaban, hosana al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, el Mesías ha llegado. Acá tengo otras preguntas para que tú me
me las respondas en estas actividades, por favor. Primer pregunta o pregunta número 5 de estas preguntas para las actividades. ¿Cuál es la cita del libro de Isaías donde se profetizó sobre la entrada de Jesús en Jerusalén? ¿Cuál es la cita? Investígala, por favor. Isaías se le ha llamado el quinto evangelio porque es el libro del Antiguo Testamento que más nos narra sobre el Mesías. Y Jesucristo cumplió cada una de las profecías que Isaías habló sobre el Mesías. Tiene 66 capítulos, así como la Biblia completa, que son 66 libros. Isaías es como una pequeña Biblia, porque la Biblia habla de Jesús. Jesús dijo, escudriñan las escrituras y no vienen a mí, ellas hablan de mí. José era un tipo de Cristo. David era un tipo de Cristo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, todas las historias del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. De hecho, cuando Jesús bajó al infierno, dice la Escritura que liberó a todos aquellos que estaban esperando su venida. Bajó al Seol, a la morada de los muertos. A los que vivieron en la antigüedad esperando la venida del Mesías, el Mesías ya llegó y los liberó. Bueno, es otro tema muy apasionante que en algún momento más lo desarrollamos con más detalle. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús entró en un burrito y no en un gran corcel, en un gran caballo? ¿Por qué? Y número 7, ¿por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús y ahora estaban odiando a Lázaro? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos? Verso 23. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ya llegó el momento. Jesús estaba hablando de su muerte. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera y quede solo, no podrá llevar fruto. El grano de trigo debe morir para dar fruto. Este es Jesús, que como un grano de trigo, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo, sustento, alimento, todo lo que el ser humano necesita, lo encuentra plenamente en Jesús. Porque el primer Adán perdió todo, el segundo Adán recuperó todo, recuperó el sentido y el propósito de nuestras vidas, y en Él podemos estar seguros de tener una vida plena y una vida con sentido y con propósito. Rinde todo tu ser, tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro, ponlo en las manos de Dios y estarás seguro que lo que venga será bueno para ti. Dice que el grano de trigo va a caer en la tierra y el grano de trigo primero tiene que morir y después de que muere volverá a la vida, pero volverá con mucho fruto. Muchas espigas saldrán de ese grano. Y Jesús es el grano de trigo, el trigo de Dios, que cayó a la tierra, murió y llevó mucho fruto. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y Él está plenamente satisfecho contigo y conmigo. Valió la pena vivir al máximo. Valió la pena entregarme, rendirme por mi hermano menor, ¿verdad? Porque Él es nuestro hermano mayor. Valió la pena. Vale la pena. Bueno, yo quiero que leas todo el capítulo 12. Sin embargo, verso 42, hubo muchos que creyeron en Él. Entre ellos, de los que creyeron en Él, había líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Era tan fuerte la tradición religiosa de los judíos que no querían que los expulsaran de la sinagoga. Muchos creyeron en Jesucristo. Allí tenemos a Nicodemo,
Allí tenemos, por supuesto, a todos los apóstoles, tenemos a José de Arimatea. Tanto Nicodemo como José de Arimatea eran miembros del Sanedrín, esos 70 que se sentaban a platicar, a conversar, a tomar decisiones sobre la ley de Dios para el pueblo de Israel. Y la gente, fíjate lo que dice el verso 43, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Qué amas más? ¿La aprobación de la gente o la aprobación de Dios? ¿La sonrisa del cielo o la mueca de los seres humanos? Los seres humanos somos ingratos, somos muy ingratos. Solamente Dios nos puede sonreír desde el cielo y decir, vale la pena vivir esa clase de vida rendida y entregada a Él, apasionada, una vida al máximo. No voy a juzgar, verso 47, a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido a salvar al mundo, no a juzgarlo. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y los que son seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, Jesús nos llamó a una cosa: amar a Dios Padre sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, no condenarlo, amarlo. 120 millones de mexicanos, 3 millones de sonorenses, 1 millón de hermosillenses y 8 billones de ciudadanos tiene este hermoso planeta. Dios ama a todos, ama a los que te aman, ama a los que te odian, ama a los que te han hecho bien y a los que te han hecho mal. Ama a todos y quiere que tú hagas lo mismo, que les ames, los bendigas y les compartas de su amor, de su gracia y de su misericordia. De esa manera vas a tener una vida plena, una vida al máximo. Lee por favor todo el capítulo 12 y mándame las actividades. Hay mucho que podemos investigar allí y sobre todo, cuando lo estés estudiando, platica con Dios. Y todo aquello que tú tal vez no entiendas, dile: Jesús, explícame qué es lo que pasó aquí. Y el Espíritu Santo, que está a un lado tuyo, siempre que estudias las Escrituras, siempre que oras, te va a explicar y a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bueno, nos vemos la próxima semana en el capítulo 13 de este discipulado. En un momento les voy a compartir la mentoría, así que no ha terminado todavía el capítulo 12, ¿verdad? Continúa en el siguiente video con la mentoría.